Vamos a hablar primero que todo de la tipología de los hospitales, los conceptos de diseño, cómo se perciben los espacios, la metodología y algunos proyectos de referencia en el desarrollo de entornos saludables en todo lo que son los hospitales. Hay que tener en cuenta que la evolución de la historia ha marcado la revolución industrial una diferenciación entre cómo vivíamos antes y cómo estamos viviendo ahora. Los seres humanos tenemos dos tipos de entornos que son los naturales y los artificiales y hemos generado esos entornos artificiales para poder protegernos en las condiciones externas básicamente, y es toda la revolución que hemos tenido desde las ciudades y viviendas y obviamente en todos los usos dotacionales en edificaciones. Esa evolución, pues como lo dije, fue en el siglo XVIII con la revolución industrial, y ese cambio fue un cambio de modo de vivir. Ese cambio generó que todas las personas, más o menos un 90% de nosotros hoy en día pasamos en espacios interiores. Realmente nos hemos aislado de los espacios naturales y estamos viviendo hoy en día en estos espacios interiores. En el siglo XX conseguimos realmente un control total de nuestro entorno, con todas las nuevas tecnologías y todos los desarrollos que hemos implementado. En la tipología de los hospitales también, y esto no es algo nuevo, nosotros al inicio siempre fue enfocado en el tema de salud, que salud viene del adjetivo latín salvus, que significa entero, intacto. La idea de salud tiene que ver con integridad, estabilidad y orden. Por eso, en la diapositiva, más o menos en 1500, todo el sistema de tipología era claustral. En 1600 empezamos un sistema de pabellones y entre 1700 y 1900 empezó a generarse en los sistemas y tipologías de hospitales todo lo que es desarrollado a nivel de monobloque, bloques, bibloques y polibloques. Y hoy en día, si ustedes ven, entre 1900 y a nuestra actualidad, hemos empezado a generar morfologías sistémicas y bloques de basamento. Hoy en día, normalmente todos los hospitales están enfocados en los bloques de basamento. ¿Y qué significan los bloques de basamento? Donde básicamente el basamento o la base del hospital es donde está lo mayor, lo público, y la parte superior ya es la permanencia del hospital. Lo complejo está más cerca hacia el exterior y ya la vivencia del hospital y lo que es el hospital de la persona que está en un tratamiento ya está en la parte superior. Por eso se habla de los bloques de basamento. En ese orden de ideas, en las tipologías y en los desarrollos de los hospitales, pues también ha sido una evolución en los espacios. No es lo mismo un sistema claustral que un sistema de basamento, y todos los factores intervienen para la mejora y el confort de nuestros pacientes y nuestros personal interno como tal. En ese orden de ideas, los conceptos de diseño, uno habla de eje, simetría, jerarquía, ritmo, repetición y transformación. Ustedes dirán, esto es un concepto muy básico, pero muy importante en el desarrollo de los diseños de los hospitales. Y en todo diseño, ya sea dotacional o de vivienda o multifamiliar, el eje como tal, el elemento es un elemento para organizar formas y espacios arquitectónicos, es un elemento dominante, regulador que implica simetría, pero exige equilibrio. Y la simetría exige la disposición equilibrada de modelos equivalentes formalmente, especialmente en entorno en una línea o punto común. Bilateral es un tipo de simetría que es alrededor del eje central de elementos equivalentes a torno de dos o más ejes. La jerarquía compone algo súper importante en el desarrollo de los proyectos de hospitales o de salud, porque la jerarquía está enfocada a nivel del tamaño, que es una forma o espacio dominada en una composición arquitectónica, por el entorno, que es el predominio visual de las formas y espacios, y por la
la situación, que es la localización de elementos sobresalientes de la composición. A veces los arquitectos en el desarrollo de sus proyectos se enfocan también en el entorno y cómo interpretar ese entorno para que las volumetrías sean adecuadamente bien funcional y que de alguna manera toda la accesibilidad y todo lo que se pueda desarrollar en un hospital sea de alguna manera una vivencia mejor para todo el desarrollo del personal, tanto interno como externo. El ritmo es una repetición regular, armónica, de líneas y contornos y formas, básicamente, y la repetición es la agrupación de elementos con composiciones arbitrarias que se caracteriza de acuerdo con la proximidad entre unos y otros. Y por último, la transformación. La transformación es algo que nos ha enseñado a nosotros que hay que estudiar el pasado y de acuerdo con ese pasado, unir esos esfuerzos, unir esas experiencias para mejorar y aprender sobre lo que hicimos mal o optimizar lo que hicimos bien. En eso entra un componente súper importante que es el confort en todo el desarrollo de espacios saludables. El confort tiene tres aspectos fundamentales que son desarrollados a nivel de fisiológicos, físicos y físico-sociológicos. Los fisiológicos son los cómo nosotros trabajamos e interactuamos con el entorno. Eso es súper importante en entender cómo desarrollar los espacios saludables. Físicos son los parámetros que nos determinan el ambiente interno del entorno. Y psicosociológicos, que es una palabra bien compleja, es básicamente la manera de cómo nos sentimos en ese entorno. En ese desarrollo del confort nos ha ayudado los avances tecnológicos en términos de iluminación, calefacción y aire acondicionado. También nos ha ayudado a comprender y a evitar esos problemas que antes llamábamos en 1800 finales, entre 1800 y 1900 de edificios enfermos, que no entendíamos cuál era la problemática de esos edificios donde había un 100% de recirculación de aire y se empezaban a generar entornos pesados dentro de las edificaciones. Eso nos ayudó en la transformación a entender cuál era la problemática y cómo la íbamos a solucionar. Los entornos saludables no son solo en hospitales, sino también en vivienda. Es importante entender que los entornos saludables, nosotros podemos brindar todos esos entornos saludables desde el componente de la salud, pero la vivienda de cada uno de nosotros y de la población es el entorno donde debemos más cuidar a todos. ¿Por qué? Porque el 6% de los hogares en América Latina tenemos 3 personas por habitación, es decir, hay una tuburización de los espacios dentro de las viviendas. El 9% de la población mundial no tiene acceso a agua potable, eso repercute en la salud y en la calidad de vida de cada una de las personas. El 41% de las viviendas mundiales calienta sus hogares con fogatas y estufas sencillas. Eso aumenta la generación y contaminación del medio ambiente y eso repercute en problemas a nivel de respiratorios. El 72% de las viviendas no tienen accesibilidad adecuada en Europa. Eso es un ejemplo claro de que los diseños no están adecuados y adaptados a la realidad que tenemos de nuestra población. Los problemas derivados de salud se derivan de la calidad de la vivienda. Básicamente, eso es algo que nosotros desde el interior de cada uno de nosotros tenemos que cuidar y tenemos que desarrollar. En el confort térmico, como lo está determinado por la temperatura, por el aire y por la humedad, ese confort térmico
tiene varios componentes. Dentro del primer componente es diseñar cerramientos y aislamientos adecuados en las edificaciones, controlar el entorno físico que nos rodea y encontrar la materialidad adecuada acorde a la funcionalidad. Hay una ganancia solar dentro de las edificaciones, en la forma y orientación de cómo uno coloca las edificaciones en el terreno y de acuerdo con lo que hablábamos anteriormente, de cómo ubicarlo de acuerdo con su entorno. En el confort visual, determinado por las vistas, luminosidad, entre otros, son básicamente los que nos ayudan a determinar los espacios y cómo los espacios, de acuerdo con su funcionalidad, deben tener un tema a nivel de dos factores, la luz cualitativa y la luz cuantitativa. La luz cualitativa son tonos, color, distribución y fuente. Y la cuantitativa es el control de nivel de luz y los contrastes. Es súper importante esto en el desarrollo de nuestros proyectos. En el siglo XIX nos liberan de la dependencia de la luz natural. Eso quiere decir que podemos trabajar 24/7 en todos los desarrollos y espacios internos, porque ya no dependemos de la luz natural, pero es importante para los desarrollos de los proyectos de salud. Los rangos de onda de la luz básicamente tiene varios rangos, pero el de nosotros y el que nos interesa hoy en día es el rango visible, porque tenemos otros tipos de rangos de onda, que es el de imágenes de rayos X, ultravioleta, infrarrojo y microondas. Esos no los podemos percibir, nosotros percibimos el rango visible, que es una onda específica en el desarrollo de los espacios. La aceleración es decir, la luz natural nos ayuda a acelerar la recuperación y reduce la necesidad de paliativos de dolor en los espacios. Eso es súper importante. Por otro lado, tenemos el confort acústico, que ese confort acústico es determinado por el ruido exterior, vibraciones y también el ruido interior. Hoy en día toda la tecnología que manejamos dentro de los hospitales generan ruido y de alguna manera tenemos que solucionar esa problemática. Y por último, el tema de confort a nivel de calidad de aire, que está determinado por la ventilación, contaminantes, olores y entre otros. El equilibrio correcto de estos 4 factores proporciona ambientes adecuados y que genera experiencias positivas. Entender estos factores de confort son cruciales para diseñar los edificios saludables y sostenibles. Es algo súper importante. Ahí. Y por otro lado, como componente importante, hay un tema de color. El tema de círculo cromático, donde cada uno de los colores genera unas sensaciones. El naranja entrega la idea de intensidad, creatividad, euforia y entusiasmo. El amarillo conduce a ideas de optimismo, curiosidad, jovialidad y ambiente luminoso. El rojo genera evidencia, energía, excitación e impulso. El verde evoca calma, tranquilidad y serenidad, y el morado es un color que transmuta la energía y las situaciones dolorosas. Azul transmite la sensación de positividad, confianza y seguridad. Estos 3 factores o estas 3 últimas diapositivas que les presenté en los diseños básicos de arquitectura, que era el eje, la simetría, la jerarquía, todo el tema de confort y el círculo cromático, créanme que es la base para generar entornos saludables. Sin manejarlos adecuadamente, podemos generar entornos que no son adecuados para hospitales o para una mejor recuperación de nuestros pacientes. En ese orden de ideas, nosotros desde la Fundación Santa Fe generamos una metodología y unos principios fundamentales. Esos principios fundamentales están centrados en el paciente y la familia, centrados en las necesidades y expectativas del paciente en el momento desde que llega, ya sea vehicularmente o peatonalmente, seguridad y calidad que debemos garantizar desenlaces de valor superior, integridad, integralidad y continuidad en la atención. Es decir, que el paciente debe ingresar y de alguna manera nosotros debemos
llevarlo por toda la ruta de acuerdo con su patología o su problema que tiene de salud. Ser flexible, los espacios hoy en día deben ser flexibles y adicionalmente que generen una herramienta en la eficiencia de acuerdo con el comportamiento y la transformación del tiempo. Alineados con los colaboradores, adecuados a las necesidades de trabajo de los colaboradores, de acuerdo con la experiencia y evidencia. Es importante no solamente enfocarnos en nuestros pacientes y en familiares de pacientes, también en nuestros colaboradores y cómo generar estos ambientes de entornos saludables en el desarrollo de superación. Respetuoso por la imagen fundacional. Realmente la historia de la Fundación Santa Fe tiene una imagen y tiene una constitución muy arraigada ya de los 50 años que tenemos en prestar una mejor salud para la comunidad. Entonces no podemos quitar nuestra historia, sino mejorarla y transformarla, y esa marca e identidad en el diseño debe de corresponder a lo que hemos desarrollado durante estos 50 años. Obviamente un tema de sostenibilidad y responsables con el medio ambiente. Todos los desarrollos de construcciones sostenibles, deben ser sostenibles. Todas las construcciones que estamos haciendo hoy en día, y esto es una responsabilidad social, no solamente de la fundación, sino de todas las constructoras y todos los proyectos a nivel de hospitales, tienen que tener certificación LEED o mínimo H. El uso de la tecnología, el uso adecuado de la tecnología biomédica informática adecuada a cada uno de los espacios, y la sostenibilidad a nivel financiero, que es súper importante en el desarrollo y crecimiento de nuestra prestación de salud. En ese orden de ideas, los espacios sanadores tienen varios componentes. Primero, mejorar la experiencia del paciente, mejorar la accesibilidad, ser espacios cómodos, no pueden ser incómodos, seguros también en relación a la prestación del servicio y a todos los riesgos que se puedan generar como es un evento adverso. Sentido de pertenencia, eso nos ayuda muchísimo a cuidar nuestros espacios, no solamente de nuestros colaboradores o personal interno, sino también de nuestros pacientes y familiares de pacientes. Y lo que llamamos aquí complementos, estos yo los llamo como gadgets, que son las plus adicionales que tenemos que tener para generar una mejor experiencia. Entender al paciente de cuáles son las necesidades, no solamente a nivel de salud, sino esos plus que tiene uno en el desarrollo o en el tratamiento que va a estar dentro del hospital. Yo les coloco un ejemplo anterior a la pandemia de algunas aerolíneas, no voy a hablar de ninguna en especial, pero las salas VIP, hay salas VIP en algunas aerolíneas que son para ejecutivos, que entienden que tienen que tener unas duchas especiales, el tipo de comida, los diferentes espacios para tener reuniones entre escalas. Ese tipo de situaciones son lo mismo que tenemos que nosotros evidenciar en cada uno de las prestaciones de los servicios, y los hospitales se especializan, y los hospitales de alguna manera esa especialización corresponde a una patología que se comporta diferente a otra, y es importante entender esas patologías para poder brindar esos complementos. En ese orden de ideas, voy a adelantar rápidamente el tema de metodología porque me interesa mostrarles el resultado de todos estos conceptos plasmados en la arquitectura y los resultados que hemos tenido en los últimos proyectos que ya estamos construyendo y queremos entregar. En la metodología de la participación del paciente en el desarrollo del diseño están, primero que todo, hay unas bases, y esas bases están en los términos generales del proyecto y en el proyecto arquitectónico, donde está el objetivo del proyecto, la justificación, la definición, un plan médico arquitectónico. ¿Qué es el plan médico arquitectónico? Todas las necesidades del proyecto de acuerdo con el crecimiento de los espacios, incluyendo todo el tema de normatividad y habilitación, y la conceptualización de los 9 principios que les acabé de mostrar.
En el proyecto arquitectónico empieza un componente importante que es el arquitecto, que es la conceptualización del proyecto arquitectónico, la definición del proyecto con el entorno, la accesibilidad del proyecto y el resultado volumétrico del proyecto. Esas necesidades, esa base que está ya construida, la pulimos con la necesidad del paciente y nuestros colaboradores, no antes. Se hace el cascarón, por decirlo así, y empezamos a colocarle los ingredientes para que ese cascarón de alguna manera se mejore. En ese desarrollo de necesidades, el concepto de diseño de interior es acorde a los principios fundamentales, por ejemplo, en este caso de la fundación, se hacen referentes arquitectónicos, tendencias a nivel mundial, se hacen encuestas enfocadas en los siguientes temas: look and feel, funcionalidad y espacios. Y se dirige no solamente al cliente externo, sino también al cliente interno. Y aparte de eso, hacemos una evaluación de las encuestas para hacer esa mejora de la conceptualización inicial en el desarrollo del proyecto arquitectónico. Eso nos va a ayudar muchísimo a ajustar la medida de acuerdo con las necesidades actuales y futuras de nuestros pacientes y cliente interno. Por último, hacemos los ajustes, y esos ajustes son el resultado de todas esas encuestas que generamos, y dependiendo obviamente de las complejidades de los proyectos, nosotros hacemos un paso más, que es realizar mock-up 1-1, es decir, hoy en día en el primer piso, en el edificio de expansión, tenemos 2 tipos de habitaciones nuevas que vamos a construir en el edificio jardín y que ya han sido evaluadas por nuestros pacientes y por nuestros colaboradores. De eso depende también de la complejidad del proyecto, y obviamente cuando se hacen esos mockups también hay nuevamente retroalimentaciones y empezamos con esos puntos 7 y 8 anteriormente a hacer nuevamente la revisión y ajuste. Por eso es importante la conceptualización y los conceptos muy claros, porque esos conceptos claros, este ya es uno de los proyectos, empieza a nutrir el proyecto como tal y a tener un tema de planteamiento general del edificio, donde básicamente se hace una determinación de acuerdo a las necesidades de un plan médico arquitectónico, donde tenemos 12 pisos y empezamos a generar condiciones clínicas por piso, donde tenemos movilidad, niño, mujer, enfermedades crónicas, cirugía general y demás, y empezamos a manejar paletas de colores de acuerdo con cada una de las tipologías o condiciones clínicas que tenemos. ¿Para dónde dirijo el puntero? Para allá, siempre para allá, entonces peor. Y de acuerdo con esa distribución cromática empezamos a demarcar cada uno de los espacios en las salas de bienvenida, un concepto súper importante del arquitecto que desarrolló este proyecto, que es Giancarlo Massanti. Él quería que el edificio se comportara como una espiral, es decir, que cada una de las salas de bienvenida se fueran rotando de acuerdo con cada uno de los pisos, para que la persona que quisiera subir a alguno de los pisos, no por ascensor, pudiera tener las diferentes experiencias en el desarrollo de las salas de bienvenida. Por eso, acá se muestra cómo va girando cada una de las salas de bienvenida hasta el último piso. Eso es algo novedoso, súper chévere, que uno nunca lo piensa en un edificio de salud, pero se puede realizar. Esto es también un render. El edificio ya lo estamos acabando, la idea es poderlo entregar ya en este segundo semestre. Este es el edificio de expansión donde nosotros estamos, y este es el edificio ambulatorio donde vamos a tener todo lo que es consulta externa y vamos a tener diferentes espacios de acuerdo con las condiciones clínicas. ¿Cómo desarrollamos el desarrollo y los esquemas a nivel de salas de bienvenida? Primero que todo,
metimos un componente que normalmente no lo metíamos por miedo a la normatividad y que de alguna manera lo hemos empezado a solucionar y lo hemos convencido también desde la parte privada hacia la parte pública, que es la biofilia. Tener naturaleza dentro del hospital es súper beneficioso para cada uno de nosotros. En ese orden de ideas está la recepción, donde ya manejamos grandes alturas, doble altura, una circulación tanto en puntos fijos, y las escaleras de estas salas de bienvenida empiezan de alguna manera a generar protagonismo en cada uno de los espacios. Imágenes diagnósticas, si ustedes ven el primer piso con el segundo piso, empezamos a entender que las paletas empiezan a modificarse y atender estos espacios de acuerdo con cada uno de los servicios. En nivel 3 tenemos otro tipo de paletas, donde empezamos a tener el componente, como es una condición clínica de movilidad, pues empezamos a tener el componente de accesibilidad y espacios para las personas que tienen movilidad reducida. Un tema de inclusión es súper importante en estos espacios y en el desarrollo de cada uno de ellos, para que la gente sepa que de alguna manera los tenemos en cuenta en todo el desarrollo del proyecto como tal. Al igual que en el nivel 4, algo que yo les quiero comentar es que estos análisis se hicieron con estadísticas, se miraron cuántas personas deberían caber en cada una de las salas de bienvenida, qué tipo de personas iban a ir a la sala de bienvenida, y por eso empezamos a tener este tipo de espacios dentro de las salas de bienvenida para poder albergar cada una de las personas que van a este servicio de movilidad. Niño no es menor, niño no es caricaturizar los espacios. Acuérdense, y eso lo saben más ustedes, pediatría viene desde 0 años hasta más o menos 17, 18 años. Es decir, el niño se transforma en un adulto joven, por decirlo así, y los espacios deben de corresponder y no caricaturizarlos. Rosanne Bosch es una arquitecta famosa por entender esto y empezar a generar volumetrías planas, pero que de alguna manera representen la identidad de cada una de esas personitas que van evolucionando hasta la adultez. Eso nos quiere empezar a generar este tipo de actividades dentro de los espacios, donde empezamos a tener en cuenta la posición de cada uno de ellos y empezar a tener qué tipo de juegos, qué tipo de pantallas se pueden generar en las salas. Esto quiere decir, esto es terrible, este pónter, esto quiere decir que empezamos a tener diferentes tipos de juegos para diferentes actividades de los niños a nivel de edades. Y esto nos ayuda también a tener temas de visuales, de poder proyectar una película y un teatrino muy pequeño en el desarrollo de estas salas de bienvenida. En mujer, que es en el nivel 6, cambia totalmente la connotación, porque aquí es donde es una unidad materno-fetal y normalmente pues las mujeres que van a una unidad materno-fetal no están enfermas, están embarazadas, y eso hay que entenderlo, y por eso lo enfocamos en el desarrollo y en ese tipo de personas, donde empezamos a generar diferentes ambientes y espacios para este tipo de pacientes. En enfermedades crónicas tenemos ya muy enfocado qué tipo de pacientes hay. Mil disculpas. Y tenemos ya unos espacios más sanadores,
jardines Zen, alguna de la presentación anterior informaba sobre esos jardines, porque también estas enfermedades crónicas son para adultos, para personas ya más adultas y adultos mayores. Entonces, siempre va a estar enfocado en nuestros pacientes. Este es otro ejemplo de salas de bienvenida. Y por último, en este proyecto quería mostrarles, esta es la sala de bienvenida de cirugía. Entendemos que cirugía no solamente viene un familiar, viene la familia, básicamente. Generamos diferentes ambientes, espacios en cada uno de los desarrollos de esta sala de bienvenida para poder generar esas reuniones familiares en la espera y que se vuelve a la espera mucho más cómoda mientras al paciente le hacen el procedimiento. Este es uno de los proyectos que tenemos que vamos a entregar. Tengo más información en cuanto a sistemas de información. Estos son complementos en los sistemas que tenemos que tener en cuenta en el desarrollo de espacios saludables, donde tenemos la señalética general. No solamente el tema de señalética es visual, sino también para personas con alguna discapacidad. Todo lo del wine finding, que es señalética en las paredes, todos los medios de comunicación y tecnología también lo desarrollamos en este proyecto. Módulos de anfitrión, que son módulos muy pequeños para poderle dar la guía al paciente, y módulos de autoservicio. La tecnología hoy en día está permitiendo que todo lo podamos desarrollar a través de un clic. Pantallas, puestos de atención, obviamente concesionales vamos a tener, prestando esos componentes o esas cosas adicionales que necesitamos dentro de nuestros servicios. También, como los espacios educativos son importantes en el desarrollo, y obviamente la identidad cromática en arquitectura y la identidad a nivel de diseño de interior tiene que estar ya marcada en cada uno de los espacios de la Fundación Santa Fe, así como cuando uno va a un banco o va a una marca de un banco, uno ya tiene identificado cada uno de esos espacios. Lo mismo estamos haciendo dentro de la Fundación. Y esto es otro de los proyectos, lo voy a mostrar rápidamente, y mostrando un poco que no solamente estamos enfocados en nuestros pacientes, estamos enfocados también al desarrollo de nuevas oficinas. Estas son oficinas de la Fundación que estamos hoy en día construyendo, y entendiendo la problemática de los espacios a nivel de oficinas y de cómo podemos de alguna manera contribuir a la mejora en la productividad desde el espacio. Esto es algo que estamos desarrollando, donde hay espacios colaborativos, puestos que no son exclusivos de las personas, sino que se pueden utilizar en cualquier momento. Y les voy a pasar muy rápido las imágenes de edificio jardín, el look and feel, que es el que estamos desarrollando ahorita, que lo enfocamos en biodiversidad de todo uno de los espacios, de los ecosistemas que tenemos en nuestro país: desierto, páramo, arrecife. Y lo que quisimos acá es empezar a mirar todos los referentes arquitectónicos. Hicimos encuestas donde nos ayudaron muchas de las personas que participan activamente dentro de la Fundación, y empezamos a entender cuáles eran las necesidades adicionales que necesitábamos dentro del hospital, y el resultado fue este. Si me ayudan a pasar, buenísimo. Sigamos. Este es el resultado. Este es el resultado de nuevas habitaciones. Los espacios no deben ser blancos. ¿Quién dijo que los espacios en un hospital deben ser blancos? La materialidad y la evolución de la materialidad permite la limpieza, desinfección, permite muchas cosas que son las exigencias de norma, y esto es lo que queremos realizar, enfocar en espacios como la sala de bienvenida,
que ya están muy parecidas a las salas de bienvenida que tenemos hoy en día en nuestra… esta es la central de enfermería, sigamos. Y este es el mockup, este es el render, y si uno ve el mockup es igualito con algunas mejoras de acuerdo con esa retroalimentación de los pacientes. Siguiente. La biofilia es súper importante en el desarrollo de la recuperación de nuestros pacientes. Sigamos. Los acabados, no solamente para nuestros pacientes, que siempre lo he insistido en esta pequeña conferencia, sino en las áreas de bienestar. ¿Por qué las áreas de bienestar no deben estar igual que las salas de bienvenida? Porque tiene que ser una silla RIMAX, una mesa RIMAX. No estoy en contra de RIMAX, ni mucho menos, pero sí es importante darle esa prestación a nuestros colaboradores, las oficinas, también con su verde, con su luz natural. Eso es súper importante. Obviamente las salas de informes sí son totalmente oscuras por temas de ver imágenes y demás. Sigamos, lockers. Y esto como yo les digo a algunos de mis colegas, esto está calientico, esto es un pre de lo que estamos desarrollando en el hospital en Pereira, en Tatamá. Y ya para acabar, nosotros lo que queremos es mejorar nuestra medicina y mejorar nuestra participación en el desarrollo de la prestación de la salud, y entendemos que Pereira es totalmente diferente a Bogotá. Sigamos. Donde la interpretación arquitectónica y geométrica del Pereira, que es el eje cafetero, pues es diferente, pero siempre conservando la identidad de la fundación. Eso es algo súper importante. Estos son esquemas básicos, que es la base que queremos desarrollar para empezar a incluir todas las encuestas de los pacientes, y esto, por ejemplo, es las unidades de quimioterapia. Porque tienen que estar cerradas, sin iluminación, deberían ser espacios abiertos. Es una persona que está en proceso de un tratamiento. Salas de bienvenida, las recepciones principales del hospital, sigamos, enmarcando también los accesos verticales del hospital, los cubículos de tomas de muestras, los consultorios. Obviamente también allá vamos a tener un superauditorio. Las habitaciones, hay que tener en cuenta que las habitaciones allá están en clima caliente, no en clima frío, y por eso predomina otro tipo de paleta de colores y predomina para tener esa sensación de frescura, de confort para nuestros pacientes. Esto es un área de un angiógrafo, y estas son el tipo de habitaciones que queremos desarrollar también para Tatamá. Esto es solamente un preliminar, esto tiene una evolución a nivel arquitectónico y de diseño acorde a esas encuestas y a esa metodología que las acabé de mostrar. Esto es una de las centrales de enfermería, y este es el área de pediatría. Acá, por ejemplo, una de las correcciones del arquitecto diseñador, que es Manuel Jaén, que ganó el concurso, nos hizo enfocarnos en el concepto de Rosa-Bosch, donde las caricaturas no deberían estar en las áreas pediátricas, debería estar de otro tipo de conceptualización para las áreas pediátricas. Sigamos. Y esto va a evolucionar y va a cambiar. Algunos componentes arquitectónicos nos van a ayudar, otros hay que cambiarlos y replantearlos con toda la metodología de encuestas con nuestros pacientes. Sigamos. Muchas gracias.